familia, ¿cómo están? Espero que bien. Este es un segundo video. Nuestro tema es el árbol del corazón. La semana pasada hablamos del corazón, entendimos que el corazón de nosotros pues es engañoso, ¿verdad? Si nosotros nos dejamos llevar por nuestras emociones, por nuestra voluntad, pero también la misma palabra nos habla de un corazón nuevo, de que Dios puso un corazón nuevo en nosotros. Entonces eso nos garantiza que ese corazón nuevo va a ser lleno de todo lo que Dios quiere. Eso también tiene que ser importante para nosotros, saber que somos nuevas criaturas, entender que todo lo que estamos aprendiendo, si te acercas a estos videos, quiere decir que tienes hambre de Dios, quieres entrar al reino de los cielos, encontrarte con Él, caminar en Él. Eso es lo que estamos haciendo aquí, aprendiendo a vivir en el reino de los cielos como verdaderos hijos de Dios. Dignos hijos de un rey. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, vamos a hablar de esto, del corazón, pero en esta ocasión que ya hablamos del corazón, vamos a hablar del árbol. El árbol, dice en este escrito, dice, los árboles se usan a menudo en las escrituras para simbolizar a los hombres o la estructura de vida de un hombre. Muy seguido te vas a encontrar con esos ejemplos y son muy buenos porque te hacen entender mejor cómo estás hecho. En el lenguaje figurado de las escrituras dice el árbol, la raíz, el suelo en el que crece y la semilla de la que creció el árbol son todos importantes para comprender el plan de Dios, o sea, el modelo del reino. Pero también vamos a entender que cómo lo usa el enemigo para causarnos a nosotros aflicción en medio de todo este proceso. Isaías 61:3 dice de esta manera, dice, para consolar a los que lloran en Sión, para darles hermosura en lugar de ceniza, aceite de gozo en lugar de duelo, manto de alabanza por espíritu de tristeza, para que sean llamados árboles de justicia, plantío del Señor, para que sea glorificado. El Salmo 1:3 habla también de árbol, dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Somos comparados a esos árboles. Entonces vamos a ver cómo desarrollamos esto de los árboles. En la parábola del sembrador y otras escrituras que ya hemos leído también, el corazón del hombre se conoce como tierra. Nuestro corazón es nuestro espíritu y nuestra alma. Nuestro espíritu es quienes somos y se relaciona con el reino espiritual. Eso ya lo entendemos, porque Dios es espíritu y nada más la única manera de comunicarnos con Él es a través de nuestro espíritu. Nuestra alma es nuestra mente, nuestra voluntad y nuestras emociones y se relaciona con el reino natural. ¿Cómo lo hace? A través del cuerpo en el que vivimos, con nuestros sentidos, ¿verdad? Todo lo que percibimos lo recibe el alma y actúa de acuerdo a la voluntad de ella. Esa voluntad no es correcta. Es por eso que necesitamos buscar la voluntad de Dios para ser enseñados otra vez, porque ya éramos hechos, habíamos sido hechos a su voluntad, pero cambiamos y decidimos caminar en nuestra voluntad y fue cuando pecamos. Eso es el pecado, es caminar como a nosotros nos parece, pero si regresamos a la voluntad de Él, estamos regresando a su reino, estamos regresando a su gracia. Dice, en el corazón del hombre, como la tierra, crecerá todo lo que se plante en él. Es así. El suelo no determina el tipo de árbol que crecerá, es la semilla. Por eso tenemos que tener cuidado. ¿Qué está recibiendo nuestro corazón? Sabemos que antes de conocer al Señor, pues se sembraron cosas equivocadas porque no lo conocíamos, porque quizás nuestros padres tampoco lo conocían. No sé tú, pero yo soy la primera generación de mi familia que conoce al Señor. Anterior a eso, pues se vivía en la idolatría, en pecados de todo tipo. No había una conciencia de un único Dios y verdadero Dios con el que se puede tener una comunión con Él. No se conocía nada de eso, entonces de ahí vengo y yo soy la primera generación. No hay otra generación atrás de mí que me hubiera enseñado en todo esto. Entonces vengo a ser parteaguas, ¿verdad? Y no sé cómo ustedes
lo estén viviendo, quizás también son primeras generaciones o segundas, quizás, o terceras, porque a lo mejor tu abuelita o tu mamá o alguien más de tu familia ya eran cristianos, ya conocían al Señor, pero en este caso, al conocerlo tú por primera vez, pues es como que estás sembrando algo nuevo. Anterior a eso se sembró malo. Dice Mateo 7, 16, 20, por sus frutos los conoceréis. Recogen los hombres uvas de los espinos o higos de los cardos, así todo árbol bueno da buenos frutos, pero un árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede dar malos frutos, ni el árbol malo va a dar frutos buenos. Todo árbol que no da buenos frutos se corta y se echa al fuego. Por tanto, por sus frutos los conoceréis. Jesús nos instó a revisar primero nuestro corazón y cuál es el fruto que estamos dando, y después con aquellas personas con las que estamos, de las que estamos recibiendo quizás algo, veamos cuidadosamente cuál es el fruto de esas personas, porque hay muchos lobos vestidos de corderos. Ustedes ya lo saben, se han dado cuenta, ¿verdad? Que aparecen por ahí quienes dicen ser y no son. El mismo Pablo lo dijo y también Pedro dijo, están con nosotros, pero no son de nosotros. Así es que hay que tener cuidado con quién andamos o con quién decidimos tener pues una cercanía, porque si así fuera, pues entonces estaríamos este, metiendo una semilla equivocada, ¿verdad? Entonces dice, como vemos en Mateo 13, 19, la semilla es una palabra es más que letras dispuestas en una página, es un patrón que está vivo, esa es una palabra, y puede crecer hasta convertirse en una estructura de vida que da frutos. Puede ser una visión, perdón, una imagen, una idea, una acción o una combinación de todo esto, ¿verdad? Una comunicación en cualquier forma es una palabra o una semilla. Lo que sea que tú estés recibiendo se está sembrando en tu corazón. Por eso debemos de tener mucho cuidado de qué recibimos, qué oímos, qué vemos, qué estamos en constante, ¿verdad? Porque si de repente nos vamos a encontrar con situaciones no agradables, ¿verdad? Pero si decidimos quedarnos en esos lugares donde se habla del chisme, donde se hablan blasfemias, donde se está hablando mal de personas, tú decides quedarte ahí, esa semilla estás recibiendo en tu corazón y eso es lo que va a empezar a dar fruto. ¿Qué tipo de fruto? Pues no es bueno. Dado que hay dos tipos de árboles, estamos hablando del árbol bueno y el árbol bueno, perdón, el árbol bueno y el árbol malo, dos tipos de frutos estamos viendo aquí. Entonces, obviamente hay dos tipos de semillas, buenas y malas. Perdón, las buenas semillas son buenas palabras o buenos patrones de vida. Las malas semillas son malas palabras o malos patrones de vida. Los vamos a encontrar de los dos en el mundo. No es que tú vengas al Señor y ya no vas a tener contacto con las personas que caminan de otra manera. Eso no quiere decir que te vas a ir a meter en una cueva y que no vas a querer saber nada de nadie. No, pero no vas a tener comunión con estas personas. Quiero decir, no practicarás lo que ellas hacen, no andarás con ellos porque, pues, dice la palabra de Dios también que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y si tú estás en medio de esas conversaciones donde, por ejemplo, se dicen blasfemias, vas a terminar diciéndolas porque las estás escuchando seguido y constante. Y en el momento de la conversación se van a salir. O estás oyendo chismes, por ejemplo, ¿verdad? Ya eres cómplice para empezar, porque estás ahí escuchando. En una de esas, el chisme también va a salir de tu boca. Todo lo que tú estés, en donde tú estés parado, eso es lo que vas a recibir en tu corazón. Todas las palabras o semillas en última instancia tienen su origen en el árbol de vida o en el árbol del conocimiento del bien y del mal, que esa es nuestra voluntad, ¿verdad? Que produce la muerte. Cada palabra, semilla, acción o comunicación de cualquier forma tiene su origen en Dios o en el diablo. Aquí no hay de otra. No es que no, pues es que tengo que manejar. No, no puedes hacer eso. O sea, tienes que decidirte qué es lo que quieres que entre en tu corazón. Es una decisión personal, es una decisión a veces difícil porque inclusive muchas veces en tu misma familia se mueve todo este tipo de cosas que no son agradables.
no es que vas a dejar de ver a la familia. Si Dios te dice que te apartes un momento, es bueno que te apartes. Pero no es que tengas que dejar de verlos, pero tampoco vas a estar constante con ellos, escuchando, oyendo, practicando lo que ellos están haciendo. Entonces no has decidido por las cosas de Dios. El Señor dijo, el que no deje padre o madre, hijos, etcétera, no es digno de mí. Y el que no deja el arado y me sigue, pero no voltea, si voltea para atrás, tampoco es digno de mí. Nuestra vida es nueva, mis amados. Somos nuevas criaturas y estamos siendo enseñados en lo que Dios ya tiene para nosotros, para la eternidad, mis amados, para la eternidad. Entonces, si tú estás aferrado a vivir esta vida que es temporal y que no es nada, pues te vas a perder la siguiente, porque o aprendes esto de una vez o vas a pasar por situaciones muy complicadas para poder ser transformado. Es mejor ser noble con el Señor y entender que estos cambios son necesarios. Fíjate lo que sucede, por ejemplo, en un niño plantado con una actividad sexual prematura, que mucho está sucediendo eso. Actualmente los chiquitines ya saben todo lo que no deben de saber acerca de cuestiones sexuales, porque además la información está incorrecta. Dice que desarrollará una estructura de vida de confusión y desorden sexual. Obvio, ¿verdad? Un niño plantado con rigidez, dureza y legalismo desarrollará una estructura de vida de perfeccionismo y frustrado. Va a estar frustrado porque es estirar demasiado la cuerda. El Señor dice que tengamos paciencia con los niños y que no los desesperemos, porque a veces es que el yo digo no tiene ninguna lógica, no tiene nada, pero es porque tú dices, tienes que razonar con las criaturas, los hijos se les puede hablar tranquilamente y ellos reconocen la autoridad cuando la ven, pero si tú solamente dictaminas cosas, o sea, dices esto se tiene que hacer, pues sinceramente ahí vas a batallar mucho para corregir a un niño, porque no es a través de eso. Dios nos corrige de muchas maneras, pero nunca usa la testarudez o ser legalista ni nada de eso. Usa mucho el amor. Obviamente hay ocasiones en que sí es necesario corregirlos fuertemente, ¿verdad? Cuando son muy pequeños, porque todavía no saben cómo hacer cosas o corren peligro. Pero si no, si ya van creciendo, hay que usar las palabras. Pídele al Señor que te dé las estrategias. Y yo sé que el Señor te las va a dar, porque Él sabe, Él conoce a tu hijo mejor que tú. Un niño plantado con actos violentos desarrollará una estructura de vida de miedo y agresión y se volverá un violento también y agredirá y tendrá muchos problemas allá afuera. Entonces, si esto es lo que sucede en un niño, esa semilla es la que fue sembrada. Un niño plantado con amor incondicional, seguridad y paz desarrollará una estructura de vida saludable y feliz. Eso es lo que todo ser humano necesita, esa seguridad y esa confianza, ver a un padre, a una madre que caminan en los caminos de Dios, que hacen la voluntad de Dios, que no son perfectos, pero igual al mismo tiempo están viendo la firmeza, el deseo de hacer las cosas como Dios manda. Eso lo ven los muchachos y lo entienden y se dan cuenta que ese papá, esa mamá está tratando de hacer y hacer lo mejor, inclusive para él, ¿verdad? La semilla del reino de Dios es una buena semilla especial que hará crecer la vida y el gobierno de Dios. Entonces, si tú la recibes como madre, como padre, entonces en tu casa se va a ir formando la estructura de la vida de Dios, del reino de Dios, primero en tu mente, en tu corazón y después en tu casa, con tus hijos, con todo lo que está alrededor de ti. Cuando ya los hijos no están, cuando ya son maduros, cuando ya se fueron, no recibieron el conocimiento como debería de ser o no recibieron ningún conocimiento, no te preocupes, Dios se encargará de traerlos, son parte de la promesa y esa promesa se va a cumplir porque Dios cumple sus preciosas promesas. Fíjate bien, hay una parábola que muy bien explica todo esto, es la parábola del trigo y la cizaña. La voy a leer, dice... Es Mateo 13 del 24 al 30, para que la leas después tú. Les refirió otra parábola diciendo, perdón, el reino de los cielos es semejante a un hombre, perdón, que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña
entre el trigo y se fue. Cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿Quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él les dijo: No, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. ¿De qué está hablando aquí? De tierra, de semilla. De semilla que dio, que hizo que creciera trigo, que creciera cizaña. ¿Quién la sembró? El Señor. ¿Quiénes son los segadores? Los ángeles. Más adelante en este mismo capítulo vas a encontrar la explicación que se las dio Jesús directamente a los discípulos. Entonces, ¿qué sucede aquí? Yo antes había pensado y creía que la cizaña era gente mala y el trigo era gente buena, o gente que buscaba a Dios y gente que no quería saber nada de Dios. Pues no, la cizaña a veces está creciendo en nuestro corazón, necesitamos quitarla, arrancarla, desalojarla. ¿Se acuerda que cuando leímos la parábola del sembrador, hicimos una declaración, quisimos ser tierra fértil? Ah, bueno, pues si decidió usted ser tierra fértil, el Señor se ha encargado de sacar todas las raíces que vienen a hacer que salga la cizaña. No va a salir más. Y si tú estás sembrando, estás dejando que se siembre la semilla de Dios en ti, esa semilla va a hacer que crezca un árbol frondoso, donde tú vas a dar sombra a todo el que está cerca de ti. Va a haber buen fruto en ese árbol. De eso se trata esto, mis amados, de no permitir que el enemigo siga sembrando en nosotros. No se lo permitas. Ya lo hizo por mucho tiempo. Deja todo eso de la cizaña. Tú ya sabes lo que está bien y está mal. Si te falta más conocimiento, pídele sabiduría a Dios y Él te va a decir qué está bien, qué está mal. De eso se trata el conocimiento, la lectura, el estar pegaditos al Señor para saber qué sí, qué no. Si estás muy joven, si estás apenas aprendiendo todo esto, ponlo en tu corazón, medítalo en tu corazón. El Espíritu Santo, que tú es tu maestro 7/24, te dirá a través de todo esto que sí, que no, en tu propia vida, con tus propias situaciones, con todo lo que tú estés viviendo. No estás solo, no estás solo. Tienes un maestro que está contigo 7/24. Y cuando alguien te aflige, Él se aflige también contigo y te da consuelo y te dice: sigue adelante, yo estoy contigo. No importa lo que suceda, Él siempre, siempre está contigo. Hasta aquí vamos a dejar este tema del corazón del árbol del corazón. Quizás hagamos uno o dos más acerca de esto. Espero que esto te haya nutrido. Lo importante de esto es que te nutras de la palabra. Y nada sirve muchas de las cosas que yo pueda decir. La palabra misma tiene efecto en ti cuando la leemos, cuando la presento delante de ti, cuando los ejemplos se relacionan contigo. Recíbela, recíbela, medítala en tu corazón para que esto se convierta en esa semilla fuerte, en esas raíces fuertes que tienen que salir en ti tiene que salir todo eso. Espero que esto te haya bendecido. Te veo en un siguiente video. Nunca se te olvide cuánto te ama Dios.